Se está grabando entonces la tutoría, no obstante, como solo grabo una de las dos pantallas, no aparece en ninguno, así que no os tiene que preocupar el compartir vuestra imagen. Bueno, empezamos hoy Alberto Sierra y como sabéis ya, o habéis intuido por lo menos, soy el profesor que vais a tener del módulo de base de datos. Un módulo que en total se calcula la duración o el tiempo dedicado a este módulo debería ser 165 horas, lo que supone 5 horas a la semana. ¿Vale? Entonces, evidentemente, tutorías grupales tenemos una hora, las otras 4 corresponden en principio a trabajo autónomo o bien a la tutoría individual que tenéis en el aula virtual. También tenéis que las tutorías individuales, si a alguien le hace falta algún empujón, pues serían los viernes de 11:15 a 12:10. ¿Vale? Eso en cuanto a cómo afrontar o cuánto tiempo se os va a exigir en principio, o se plantea que podáis dedicar a este módulo. Y ahora, ¿cómo lo vamos a dedicar? Pues hay unos conocimientos que requieren o se suponen más esfuerzo que otros, ¿vale? Y por eso destinamos más tiempo o preveemos más tiempo para su impartición. Y ahí tenéis las 3 unidades de trabajo que vamos a abordar en este primer trimestre. ¿Vale? Entonces tenemos la de almacenamiento de la información, que es la que tenéis ahora mismo visible dentro del aula virtual de enseñanza a distancia murciaeduca.es. Y si os fijáis, la trascendencia de los contenidos propios de esa unidad de trabajo, pues si están en consonancia con el tiempo que estimamos que hay que dedicarle, pues entonces tienen lo que son los contenidos menos relevancia que otros. Porque en principio hemos puesto como que la fecha de inicio fue la de la primera jornada que tuvisteis de bienvenida, el lunes en principio que empezasteis o que se dio por iniciado el curso, y el tiempo de dedicación a esa unidad debería finalizar mañana. ¿Vale? ¿Eso quiere decir que el que no haya hecho ya las cosas no puede hacerlas? Pues no, tanto el cuestionario como la tarea va a seguir abierta, pero no conviene ir retrasándonos. Entonces, estos contenidos no son tan trascendentes como otros y por eso prefiero quitarle tiempo de dedicación a esta primera unidad y dárselo y que dediquéis más tiempo y más esfuerzo a otras unidades que sí son verdaderamente mucho más importantes a la hora de superar los resultados de aprendizaje que se os exigen. No obstante, sí que hay una tarea que es muy importante realizar para que el resto del curso podáis hacer un seguimiento tranquilo y que las herramientas os funcionen correctamente. La que tenéis como tarea inicial o como primera tarea de evaluación, ¿vale? Sí que os va a proponer generar todo el entorno que vamos a utilizar durante todo el curso. Entonces es importante, evidentemente, para el resto de unidades que esa primera tarea esté bien hecha. ¿Vale? Entonces sí que os pido que cuanto antes, porque si no, no vais a poder practicar con el resto de unidades, cuanto antes abordéis esa primera tarea, aunque ahora veremos que os voy a dar un empujón si es que podemos. Esa primera tarea es importante para tener el entorno preparado y poder afrontar el resto de unidades pues con soltura. ¿Vale? Hemos dicho que si aquí dedicábamos pues 2 semanas, lo que son 2 semanas lectivas, aunque parecen menos de 14 días, pero en realidad es de lunes a viernes, así que le hemos dedicado 2 semanas a esta unidad. En cambio, si pasamos ya a realización de consultas, a esa sí que le dedicamos, veis que más de un mes.
Con lo cual, simplemente por el tiempo de dedicación estimada para esa unidad, ya os estamos indicando que es mucho más importante, ¿vale? De hecho, esa sí que es la base en cuanto a contenidos, esa unidad sí que es la base del resto. ¿Por qué? Porque ahí os ponemos como si fuerais un usuario que va a necesitar ciertos datos de una base de datos y pues cómo recuperar aquellos datos que os interesen, ¿vale? De un total, pues no sabemos si habrá millones de registros en esa base de datos, pero a lo mejor vosotros en un momento dado os necesitáis 3. Entonces, ¿cómo sacar los 3 en vez de tener que buscar vosotros de entre los millones de registros esos 3? Pedirle a la base de datos que solo saque los 3 que más os interesan en ese momento, ¿vale? Entonces, ese sí que es una unidad muy importante que tiene más contenido y que los contenidos se van a reutilizar luego en las unidades posteriores, ¿de acuerdo? Finalizamos el primer trimestre con interpretación de los diagramas entidad-relación. Quiere decir que nosotros, a la hora de utilizar una base de datos, primero tendremos que crear las estructuras que van a soportar los datos. Es decir, si hacemos una simulación de lo que sería un archivo en papel, antes de que existieran los ordenadores, pues evidentemente todos esos papeles había que almacenarlos y convenía no tenerlos todos almacenados en el mismo cajón, sino que conviene tener archivadores distintos para según qué tipo de documentos. Pues eso es lo que hacemos con las bases de datos. Cuando vamos a crear una base de datos, tenemos que conocer cuántas estanterías o cuántos archivadores vamos a necesitar y saber en cada uno de esos archivadores qué tipo de documento va a almacenar para que esté la información organizada y para que luego sea fácilmente de obtener la información que se necesita y fácil de mantener. Entonces, para saber bien cómo diseñar esas estructuras, pues para eso utilizamos un primer paso que es los diagramas entidad-relación y que con ellos terminamos ese primer trimestre. También la cantidad de esfuerzo que se os exige para esa tercera unidad es menor que para la segunda, ¿vale? Que se os exige, a lo mejor hay alguno que necesita un poquito más para conseguir los contenidos, pero en principio nosotros estimamos que de este primer trimestre, donde tenéis que poner un mayor esfuerzo y un mayor interés para que todo el resto del curso vaya bien, es en esa segunda unidad, ¿vale? Esta segunda unidad debería estar accesible el lunes. Yo voy a procurar que esté accesible incluso mañana, porque he terminado hoy de actualizar la documentación para ver que estaba todo bien y acorde con el entorno que vais a utilizar, ¿vale? Entonces, el lunes ya tendréis habilitada seguro los contenidos de la unidad, el cuestionario correspondiente a esa unidad y la tarea correspondiente a esa unidad, que ahora os explicaré también en qué consistirá, ¿vale? Hemos visto que el primer trimestre son 3 unidades, aunque por trascendencia evidentemente hay una que supera con mucho a las demás, que es la segunda, la de realización de consultas. Aquí en cambio tenemos solo 2 unidades y 2 unidades de una importancia equivalente, ¿vale? Entonces hemos dicho que finalizábamos el primer trimestre viendo cómo diseñar los archivadores, las estructuras que van a almacenar los datos. Pues en este segundo trimestre comenzamos viendo cómo es posible que de un diseño, de un dibujo, que es la estructura, la arquitectura que va a tener nuestra base de datos, cómo de ese dibujo lo pasamos a un ordenador, ¿vale? Y cómo utilizamos las bases de datos relacionales para almacenar, para crear las estructuras y posteriormente almacenar los datos en esa base de datos.
¿vale? Entonces esa unidad 4 genera las estructuras que nosotros hemos diseñado sobre el papel o con una aplicación gráfica, cómo las pasamos al ordenador, ¿vale? Y la siguiente unidad, que es la unidad 5, lo que va a hacer es, vale, ya tenemos las estructuras, pues ahora necesitamos almacenar datos. Como nosotros los datos que tenemos en el papel o cuando nos viene uno a ventanilla, nos viene alguien a ventanilla, o cuando recogemos un pedido de internet, ¿cómo lo almacenamos en la base de datos? O cómo modificamos, si es que el pedido, en vez de 2 unidades del mismo artículo, resulta que ahora quiere 3. ¿Cómo modificamos algo que ya hay en la base de datos? O por último, ¿cómo lo borramos? Si es que lo queremos borrar, si es alguien que se da de baja y necesitamos, porque nos ha pedido la cancelación de sus datos personales y necesitamos eliminarlo de la base de datos, ¿vale? Entonces, todo eso del tema de inserción, modificación o borrado de una base de datos, que evidentemente es algo que nos gustaría saber hacer en base de datos, pues cómo lo trabajamos. Con lo cual, esas 2 unidades sí que tienen una importancia similar, ¿vale? Y son requisitos imprescindibles, como veremos luego, para superar el módulo. Con eso tendríamos ya el segundo trimestre abordado. En el primer trimestre sabemos cómo diseñar la base de datos, cómo consultar la base de datos. En el segundo sabemos crear las estructuras de la base de datos y sabremos cómo manipular los datos que hay dentro, insertando, borrando o modificando. Y pasamos al tercer trimestre, y en este tercer trimestre sigue habiendo una que destaca sobre las demás, ¿vale? Son contenidos que a nosotros, digamos, nos obligan a ponerlos, pero luego nosotros podemos elegir cuánto tiempo dedicar a cada uno de ellos. Y evidentemente nos parece mucho más importante lo que es la programación de la base de datos, sabiendo que vosotros además os habéis matriculado en un ciclo de grado superior de desarrollo, que es de programación. Entonces, hay una unidad que es mucho más importante que las 2 que le suceden, ¿de acuerdo? Entonces, programación de base de datos, fijaos que le vamos a dedicar también prácticamente un mes, mientras que a base de datos relacionales o a base de datos objetos relacionales, pues la cantidad de tiempo que vais a tener para dedicarle a ello y que os vamos a exigir que le dediquéis a ello se reduce mucho. También intentaremos reducir mucho los contenidos y señalaros de esta unidad. Lo que hay que hacer es el cuestionario y aprenderos esto, ¿vale? Porque habrá que eliminar algún contenido de los que vienen en los contenidos que nos pasan a nosotros para ponerlos, para publicaros, si es que reducimos, como estamos reduciendo, la cantidad de horas dedicadas a ellos. De hecho, por ejemplo, este de bases de datos no relacionales es nuevo, ¿vale? Los currículos están ahora mismo en cambio, han tardado, si no lo sabéis os lo digo yo, los contenidos en principio que vienen del Ministerio son del 2010 y entonces pues del 2010 a esta parte en informática pues ha cambiado bastantes cosas y la propuesta era quitar esta última unidad de bases de datos objetos relacionales y sustituirla por la de bases de datos no relacionales. Ahí hay un problema porque no se puede quitar hasta que el Ministerio no lo diga, no se puede quitar la de objetos relacionales. En cambio en Murcia sí que ha sacado la de bases de datos no relacionales, con lo cual en vez de sustituir una por otra se nos han acumulado las dos, ¿vale? Pero sí que estoy de acuerdo en que el Ministerio lo hará y nosotros seguramente lo adelantemos, que a esa de objetos relacionales que la van a quitar en breve, pues nosotros también le daremos muy poca trascendencia, ¿de acuerdo? Entonces acabaríamos con esto ya los 3 trimestres del curso, incidiendo en que las unidades de trabajo 2, 4, 5 y 6 son las más importantes y las que, si como supongo que idéis escasos de tiempo, si tenéis que elegir tiempo de dedicación, pues elijáis una de estas 4 unidades que son las que os van a llevar al éxito, a la superación del módulo.
acuerdo? En realidad, esas 7, ahora 8 unidades de trabajo están relacionadas con los resultados de aprendizaje. En principio, vosotros tenéis que demostrar el conocer y el saber utilizar estos 7 resultados de aprendizaje, ¿vale? Os los he puesto en la secuencia que están relacionadas con las unidades de trabajo, ¿vale? Entonces, el resultado de aprendizaje 1, pues estaría, como es el primero, estaría con la unidad de trabajo 1. Pero luego el resultado de aprendizaje 3, que es consulta la información almacenada en una base de datos, pues esa es la de la unidad de trabajo 2, ¿vale? Porque nosotros hemos cambiado un poco la secuencia, creyendo que con la intención de facilitaros, ¿vale? Es más fácil empezar a consultar una base de datos que empezar a crear las estructuras, ¿vale? Como es más fácil entrar a vivir a una casa que construirla. Esa es nuestra intención. Entonces, aunque de manera lógica una base de datos, primero cuando vamos a hacer una base de datos en producción, somos una empresa informática, primero evidentemente se diseña la base de datos, luego se crean las tablas, luego se introducen los datos y luego se consultan, pues nosotros hemos, en vez del orden lógico de creación, hemos creído acertar haciendo el orden lógico de aprendizaje, y es primero ser un usuario para luego ser un creador, ¿vale? Entonces, por eso el orden de los resultados de aprendizaje están un poco cambiados, ¿vale? Entonces, el resultado de aprendizaje 3 de consulta de información, pues es la unidad de trabajo 2. El de diseño, modelos relacionales normalizados e interpretando los diagramas de entidad-relación, pues sería el resultado de aprendizaje que demostraríais con la superación de los contenidos de la unidad de trabajo 3, ¿vale? Luego crea bases de datos definiendo su estructura, correspondería a la unidad de trabajo 4, que es lo de bases de datos relacionales, modifica la información, sería la unidad de trabajo 5, que es la de manipulación de los datos en la base de datos, desarrolla procedimientos almacenados, que sería la unidad de trabajo 6, y luego esta, que sería la unidad de trabajo 8, porque no existe, como es simplemente un contenido que ha incorporado dentro de la capacidad que tiene, que ha incorporado la región de Murcia al currículo, pues no hay un resultado de aprendizaje que indique que esté asociado al contenido de bases de datos no relacionales, ¿vale? Bien, esta es la primera tutoría y en principio, si no pasa nada, vais a tener 10 tutorías, ¿vale? Si no he contado mal, tendréis 10 tutorías, los jueves siempre a la misma hora, y el contenido es el que veis aquí y el que pondré en esa primera página de enseñanza a distancia, ¿vale? Del aula virtual. Y como veis, al igual que estimamos más tiempo de dedicación a la segunda unidad, pues también lo estimamos en las tutorías. Es decir, estas dos primeras tutorías vamos a intentar hacerlas de todas formas hoy. Supongo que el próximo día habrá alguna duda con esa primera tarea, aunque deberíamos dejarla ya cerrada en la próxima tutoría, ¿vale? Entonces, estas dos primeras tutorías, si podemos abordarlas hoy, estupendo. Y luego ya empezaríamos con la unidad 2, con la unidad de trabajo 2, donde están las tutorías 3, las que vienen como tutorías 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Y luego ya pasaríamos a las de la unidad 3, que serían las dos siguientes. Y como sabéis que tenéis un examen trimestral, o la posibilidad, no es algo obligatorio, pero existe un examen trimestral que os permitiría, pues, la materia correspondiente a ese primer trimestre eliminarla. Y iríais a junio, si habéis superado ese examen trimestral, con menos contenidos, ¿vale?
En bases de datos, no es muy real porque los contenidos de la unidad 2 se utilizan siempre, ¿vale? En cualquier examen. Y prácticamente lo mismo con los de la segunda evaluación, pero por lo menos vais con alguna seguridad más. Sobre el tema 1, ahora vamos a ver el tema 1. Los contenidos son los que tenéis y son los que os permiten superar el cuestionario, ¿vale? Es el de almacenamiento. Y luego tiene una tarea asociada, pero la tarea que está asociada al tema 1, como la que nos viene propuesta desde el Ministerio, lo que hace es preparar el entorno. En su momento el entorno que se preparaba era un entorno de Oracle y venía como montar el entorno Oracle para poder utilizarlo durante el resto del curso, y este año lo que vamos a hacer es utilizar otro gestor de base de datos que es Postgre, y entonces se os pide en esa tarea que vayáis montando el entorno de Postgre y que vayáis a la vez respondiendo a algunas preguntas, ¿vale? Esa es la tarea, y con eso yo doy por concluido el tema 1. La unidad 1 para mí se acaba ahí. Pocas preguntas, y si no tengo tiempo, a lo mejor en el primer trimestre, en el examen del primer trimestre, no viene ninguna del tema 1, ¿vale? Una pregunta. ¿Tutorías tú las haces todas las semanas, no? No estás aquí No, no, sí, en base de datos es una a la semana. A ver, ¿es necesario el uso de una máquina virtual? Yo lo creo conveniente. ¿Por qué es conveniente? Porque si no utilizáis la máquina virtual que yo os doy, de alguna forma tenéis que instalar todo el software que necesitáis. En la máquina virtual yo os doy ya todo el software instalado. Entonces no tendréis que instalar nada. Pero aquel que quiera instalarse Postgre por su cuenta y los scripts que vamos a estar utilizando, creo que es una tarea innecesaria, a no ser que tengáis un ordenador, puede ser que con recursos muy limitados y que no pueda correr con soltura la máquina virtual. Pero la máquina virtual que yo os he preparado, en principio requiere poco, entonces con un ordenador normalito va a ir bien. Así que sí. ¿Perdón? En la tarea 1 viene enlazada. Es utiliza VirtualBox, ¿vale? Para una máquina virtual es un Debian con, pues eso, con el Postgre instalado y con algún software gráfico también para manejar el Postgre, ¿vale? A ver, me dicen, ¿los exámenes, tanto los trimestrales como el final, tendrán teoría o van a ser totalmente prácticas? Yo siempre he planteado exámenes prácticos. En principio, la programación viene como teórico-prácticos, por si en algún caso ¿vale? Para no pillarme las manos. Pero en principio son ejercicios. Todo ejercicios, ¿vale? En el primer trimestre pues serán muchos ejercicios de SQL, de sentencias para consultar datos, y alguno de interpretación de entidad-relación, ¿vale? También la ponderación, es decir, en el primer trimestre posiblemente el 80% de la calificación de ese examen del primer trimestre sea consulta de bases de datos, y el 20% restante pues puede ser entre interpretación de diagramas entidad-relación o almacenamiento de datos. Pero el 80% de la calificación seguro que es consulta de la base de datos, ¿vale? De esa unidad 2. Sí, en principio podéis acceder al examen con vuestro propio equipo, con la máquina virtual.
¿vale? O bien, si alguien no tiene un equipo disponible, siempre el centro pues tiene algunos para prestar, ¿vale? Y en principio con la máquina virtual. Bueno, entonces hemos visto también las tutorías que vamos a tener y eso, tenemos que reservar una tutoría al final para resolución de dudas antes del examen, que siempre hay y siempre viene bien. ¿Vale? Por supuesto que hay conocimientos, se supone que vosotros no solo estáis aprendiendo, que es lo que esperamos, que aprendáis mucho, en este caso de bases de datos, sino que también certificáis. Vosotros al finalizar no solo el módulo, podéis tener un certificado de la superación del módulo y ya sabéis que superando varios módulos al final podéis conseguir la titulación, o si los conseguís curso a curso, como en principio tendréis planteado, pues vosotros tituláis, y esa titulación significa algo, ¿vale? Y esa titulación significa que habéis superado todos los resultados de aprendizaje y que como mínimo pues sabéis consultar, hacer consultas simples sobre una tabla, sabéis consultar sobre varias tablas que estén relacionadas, también sabréis hacer subconsultas, ¿vale? Modificar los datos de las tablas, crear tablas y relaciones según la entidad de relación, ¿vale? Crear restricciones para que los datos siempre cumplan las exigencias del cliente o del jefe, ¿vale? Tenemos que crear usuarios de la base de datos, utilizar herramientas gráficas también para poder acceder a los datos que hay almacenados, diseñar programas dentro del gestor de base de datos, definir funciones de usuario, disparadores, pero al final todos estos mínimos, ¿vale?, se refieren sobre todo a esas unidades que os he dicho, ¿vale? Es decir, la unidad 2, la 4, la 5 y la 6. ¿Vale? Luego este de crea y mantiene tablas de objetos y tablas de columna tipo objeto, pues se refiere al 7, pero fijaos que es uno ahí un poquito aislado. Bueno, los procedimientos ya lo sabréis, pero nunca está de más recordarlo, ¿vale? Y recordar quiere decir que los cuestionarios tienen su valoración dentro de la calificación final del módulo y esa supone un 10% de la calificación final. Ya sabéis que los cuestionarios lo podéis hacer eso que pone examen, ¿cómo lo llaman? A ver, que lo mire. Que lo llama como examen para B de 0,1. ¿Vale? Pues eso tiene un valor de entre todos los del trimestre y entre todos los del curso, pues un 10%. Luego las tareas, ¿vale?, tienen el valor del 30%. Ahora bien, buscar ayuda en los compañeros evidentemente es bueno. Solucionar los cuestionarios y las tareas gracias a los compañeros no es bueno, o solo gracias a los compañeros no es bueno. ¿Por qué? Porque aunque parezca que eso puede ser porque lo tenéis muy bien y supone que tengáis ya un 4/10, de nada os va a servir si luego en el examen no sacáis un 5. Quiere decir que al examen hay que llegar con conocimientos. Si porque ya lo ha hecho otro de nuestros compañeros antes y me lo pasa, yo creo y tengo la falsa sensación de seguridad de que eso me va a permitir superar el módulo, es un error, ¿vale? Porque en el examen hay que sacar un 5, si no, no se tienen en cuenta las tareas ni se tienen en cuenta los cuestionarios, ¿vale? No se puede alcanzar no se puede superar el módulo, ni este ni ningún otro, si no es aprobando primero el examen. Luego ya, si es un 5, un 6, un 7 o un 10 lo que nos corresponde, entonces sí. Pero para el 5, para obtener el 5 en el módulo, es necesario sacar al menos un 5 en
en el examen, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto, intentar hacer vosotros las tareas, intentar hacer vosotros los cuestionarios, solicitar ayuda en caso de duda, y la ayuda puede ser a vuestros compañeros o a través del foro o a través de una comunicación directa conmigo, pero tenéis que solucionar las dudas, no simplemente solucionar la tarea o solucionar el cuestionario. Otra cosa más, evidentemente prefiero que las dudas se transmiten a través del foro, por dos cosas, ¿vale? Una, porque puede ser que ni siquiera tenga que intervenir yo, porque alguno de vuestros compañeros lo solucione. Pero, sobre todo será porque la misma duda que tenéis cualquiera de vosotros seguramente se repita en 2, 3 o 5 compañeros. Y no es lógico que tenga que repetir la misma respuesta en 2, 3, 5 mensajes directos. Entonces, cualquier duda que le sirve a cualquiera de los compañeros se lanza al foro, yo lo respondo en el foro y evidentemente, eso sí, procurad que lo que os llega al foro, que tampoco va a ser una barbaridad, que lo que os llega al foro, al de cafetería de alumnos no, prestarle la atención que queráis, pero los mensajes que os lleguen a través de los foros de los módulos, echadle un vistazo porque os pueden ser de mucha utilidad, ¿vale? Entonces, dudas, a no ser que sean temas ya un poco más personales, dudas con respecto a los contenidos del módulo, mejora los foros, que se solucionan las dudas de varios a la vez, ¿de acuerdo? Bueno, aquí os decía que algunas de estas, tanto tareas como exámenes, pueden ser sustituidos por el juez virtual, ¿vale? Ahora os enseñaré algo sobre el juez virtual, ¿vale? Para que sepáis a lo que me refiero. Esas ponderaciones de 60 el examen, 30 las tareas, 10 los cuestionarios, luego cuando llega la segunda convocatoria de junio, aquel que la tenga que utilizar, ¿vale? Pues entonces la ponderación cambia y ya es la prueba presencial un 70, y si hay tareas, ¿vale? Si desde la primera convocatoria a la segunda convocatoria, que pasan unas 2 semanas, se proponen tareas, pues esas tareas tendrán un valor del 30%. En el caso de que no se propongan tareas, se acumulan a la prueba presencial, con lo cual será la prueba presencial la que valga un 100% de la calificación final del módulo. ¿Alguna pregunta más sobre todo lo que van a ser un poquito los contenidos del curso, la distribución, la ponderación? Y si no, pues pasamos a lo del entorno. Y esto es lo que os comentaba de la utilización de un juez virtual, ¿vale? En esta primera unidad no lo necesitamos, ¿vale? Porque es de almacenamiento, pero ya en la segunda unidad el instituto, el Carlos III, está metido en un proyecto europeo en el que se está desarrollando una herramienta de corrección automática, pues entre otras cosas de bases de datos, ¿vale? Y nosotros lo utilizaremos para evaluar las tareas, para evaluar la tarea por lo menos de la unidad 2, ¿de acuerdo? Entonces, aunque os la repita en las siguientes tutorías, porque es cuando vamos a abordar esa unidad 2, pues bueno, básicamente deberíais ir viendo los contenidos de la unidad 2 y por bloques realizando los ejercicios que se os proponen en ese juez virtual. Y os lo califica automáticamente, podéis intentarlo las veces que lo necesitéis hasta conseguir que el juez os diga esa es la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Entonces es una forma de que vosotros mismos podáis avanzar al ritmo. Aconsejo que sea a la vez que los contenidos, no que hagáis todos los contenidos y luego afrontéis la tarea, y al revés tampoco, es decir,
que, bueno, yo voy a intentar hacer los ejercicios y a ver lo que me va dando, sin haber leído los ejercicios, ¿vale? Entonces, está pensado para que, según vayáis abordando los contenidos, vayáis resolviendo la parte de la tarea que os corresponda, ¿vale? Entonces, esa tarea, pues en vez de una vez, habrá que hacerla en 5 o en 6 abordajes, ¿vale?